Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 del mes de febrero del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Otras actividades de Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron, y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Orón, a Balaad y a Tadmor en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, y a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo, y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocausto y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hirán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Hermanos, vemos acá como
Dios hace pacto con Salomón. Recordemos que los pactos son de Dios con el hombre, no del hombre con Dios. Salomón terminó de construir el templo e hizo otras obras. Entonces, al término de todo eso, se le aparece Jehová nuevamente, como lo había hecho la primera vez cuando Salomón le pidió sabiduría, y hace pacto con Salomón, en la cual le dice que si andan en sus estatutos, guardan sus mandamientos como David anduvo de integridad en su corazón, entonces él va a cumplir esa promesa. Un descendiente de la familia de David tiene que ser siempre el rey. Ese es el pacto que Dios hace con Salomón, a cambio de que Salomón ande en los caminos de Dios, que no se aparte, porque si no, dice que al apartarse él se va a apartar y esa casa va a ser prácticamente destruida, va a quedar en la ruina. Ese templo pues no va a servir para lo que se está utilizando, sino que va a ser como afrenta, como proverbio, dice. Va a ser algo que la gente va a preguntar el por qué le pasó a esa casa. Por decir algo, ¿qué le pasó a la casa tan bonita? ¿Cómo está destruida? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces dirán ellos mismos, contestarán, que fue por haberse apartado de Jehová su Dios. Hermanos, vemos cómo Dios lo que busca del hombre es que guardemos su palabra, que andemos con corazón limpio delante de Él, haciendo las cosas justas, las cosas buenas para Él. El apartarnos significa que nos irá mal. Dice en los evangelios, nos habla de que dice que un hombre limpió su casa y se fue. Mas sin embargo dice que vino un espíritu malo, dice, donde vio a la casa que estaba sola, vacía y bien arregladita, fue a traer otros 7 espíritus más, dice. Y dice que el postrer estado de aquel hombre fue peor que en el que estaba anteriormente. Entonces, ¿qué significa el apartarnos de Dios? Que las cosas nos van a ir mal. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, dice. ¿Por qué razón? Porque si hemos creído, si hemos confesado su nombre, si decimos adorarle, mantengámonos firmes, mantengamos adorando siempre a nuestro Dios, porque Él es bueno. Si nos apartamos, entonces nos vienen las consecuencias. Entonces las cosas vienen a salirnos mal, comienzan las dificultades, quizás las enfermedades, quizás los problemas en la familia, quizás las necesidades económicas, en fin, tantas cosas por las cuales Dios nos puede hacer ver el error que hemos cometido en apartarnos de Él. Hermanos, es hora de que nosotros reaccionemos y realmente busquemos de Dios. Busquemos de Dios porque Él es el único que puede ayudarnos, sacarnos adelante y bendecirnos. No nos apartemos porque Dios es un Dios celoso. Busque que le adoremos y que le amemos solamente a Él. Así que hermanos, seamos obedientes a su palabra, no nos apartemos para que las cosas siempre nos vayan bien. Bendiciones hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.